¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestro conjunto de videos sobre las clases de Historia del Perú. Hoy día continuaremos con el desarrollo de nuestras temáticas vinculadas al siglo XIX y nos toca analizar el periodo conocido como el primer militarismo. La parte 1, la República Temprana. ¿Qué es lo que sucede después de la independencia, ¿no? Si bien es cierto, se logra la consolidación de la independencia política, de la cual estamos conmemorando en este año 200 años, el bicentenario, podemos plantear que lo que originó el desarrollo final del periodo de la independencia es una situación de crisis económica, destrucción del aparato productivo por las constantes guerras que hubieron, y también una situación de no saber quién va a ser el que dirige los destinos de nuestro Estado peruano, ¿no? Una situación de inestabilidad que se va a presentar luego de la independencia, ¿no? Y esto se da producto de la ausencia de una clase dirigente, consolidada, una clase que no tenía ninguna perspectiva o carecía de una perspectiva de qué cosa hacer con el Perú. Recordemos, por ejemplo, el planteamiento que mencionó Heraclio Bonilla con Karen Spalding de que esta independencia fue concedida, es decir, hecha por extranjeros, y que los criollos tuvieron que unirse pues a los proyectos que tenían estos libertadores, San Martín y Bolívar, y bueno, continuar, ¿no?, con lo que era un Perú libre, que en muchos casos, especialmente la zona del norte con la capital, estaban en contra, con contadas excepciones, en contra del proceso de la independencia. Mostraron más bien una actitud más fidelista, más cercana a los intereses monárquicos. En ese sentido, como no había ningún tipo de sector civil que podía conducir los destinos del país después de esta independencia, quedamos en manos de los militares que van a gobernar gran parte de nuestra historia contemporánea, ¿no? Ustedes se dan cuenta que a lo largo de nuestra historia republicana, habrá presidentes que tienen como profesión militares. Digamos que casi un 80% son militares y un 20% son civiles. Y esto evidencia evidentemente muchos problemas, muchas situaciones, ¿no? ¿Por qué no puede haber un civil que tenga la intención de dirigir el país durante esta etapa del siglo XIX? ¿Y por qué tienen que ser los militares? Bueno, los militares tienen algo que no tienen los civiles, que es el poder de las armas, el poder de la represión, el poder de que tenían la posibilidad de negar, ¿no?, las tensiones, o de neutralizar las tensiones de los sectores campesinos, que estaban más radicalizados. Recuerdan ustedes que las tropas de San Martín y Bolívar también contribuyeron su participación, las famosas guerrillas, las montoneras. Y estas montoneras evidentemente van a también buscar la posibilidad de tentar con el control del poder político. Y evidentemente los sectores criollos, que tampoco no están de acuerdo que el campesinado dirige los destinos del país, utilizan a los militares para neutralizarlos. Por eso que se da este fenómeno que hoy día empezaremos a estudiar, conocido como el primer militarismo. El término de militarismo se lo debemos a nuestro gran historiador Jorge Basadre. Sí, ¿quién es? El que aparece en el billete de 100 soles. Jorge Basadre es uno de los más importantes historiadores reconocidos de nuestro país. Jorge Basadre ha escrito un montón de textos dedicados a explorar nuestra historia republicana. Y el más conocido de todos es la gran colección que fue publicada
de tomos en tomos, no fue publicado todos los tomos a la vez, sino apareció periódicamente, conocida con el nombre de la Historia de la República del Perú, 1821-1933. Entonces, Basadre es el pionero en estudiar la historia republicana. Pero Basadre empezó escribiendo también dos volúmenes conocido con el nombre de la Iniciación de la República. Pero Basadre no es el único. El día de hoy tenemos un conjunto de historiadores que han explorado el siglo XIX y que cada uno de ellos continúa investigando esta etapa, ¿no? Digamos que esta etapa es la etapa donde hay mayores estudios de parte de los historiadores, igual como en la época de la colonia, ¿no? Hay artículos, hay libros de investigación, hay libros de divulgación, ¿correcto? De los cuales podemos mencionar uno de los más contemporáneos, uno de los trabajos de reciente aparición y explicación del fenómeno de lo que está sucediendo en esta primera mitad del siglo XIX, es el libro del el docente sanmarquino y hoy decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Cristóbal Aljobín de Lozada, que es considerado como uno de los mejores especialistas que hay sobre el siglo XIX. Cristóbal Aljobín escribió un libro denominado Caudillos y Constituciones, que ustedes están viendo en este momento, en la portada del libro, ¿no? Que está basado en su tesis, en su investigación cuando él termina su carrera de formación de historia. Pero volviendo a Basadre. Basadre, ¿a qué atribuye este fenómeno del militarismo? Como dije, atribuye a una situación de desorden, atribuye a una situación de caos, atribuye a una situación en donde no hay un sector civil que pueda continuar o dirigir los destinos de nuestro país. Y Basadre entonces divide al militarismo como un fenómeno en tres momentos. El primer militarismo, el segundo militarismo y el tercer militarismo. El primer militarismo es conocido como el militarismo de la victoria, porque nosotros ganamos las guerras de la independencia. El segundo militarismo es conocido como el militarismo de la derrota, porque perdemos la guerra con Chile, y este militarismo aparece después de la guerra con Chile. Y el tercer militarismo es el militarismo de la crisis, que son los efectos de la crisis del año 29, conocida también como la Gran Depresión. Lo que hoy día vamos a estudiar en estos dos videos es el primer militarismo en su primera etapa. Esta primera etapa se conoce como la República Temprana, donde se empiezan a sentar las bases de lo que va a ser la República del Perú, ¿no? Vamos acá a conocer cuáles son las características económicas, sociales, políticas y culturales de nuestra república desde 1827 hasta 1845. Pero también hay que definir qué es república. La palabra república viene originalmente de la palabra latín rex publix, ¿no? La cosa del pueblo, rex publix, la cosa del pueblo. Entonces, la palabra república se entendería como el gobierno del pueblo representado, el gobierno del pueblo representado. Pero este pueblo, ¿no? En realidad, en estas etapas, en esta etapa inicial, en estos años iniciales del siglo XIX, es un pueblo que está vinculado con los sectores elitistas. Por lo tanto, muchos mencionan que la república que se construye a partir de ahora es la república criolla. Es una república criolla y no es una república que integra realmente a los peruanos, ¿sí? Una república criolla. Por lo tanto, no se llamaría en realidad la república temprana, sino se llamaría la república criolla temprana, porque no son tomados en cuenta las grandes mayorías de los cuales el sector indígena es el principal. Bien, vamos a explicar ahora las características principales de esta etapa inicial, conocida con el nombre de la República Temprana, dentro de lo que se conoce también con el nombre de primer militarismo, ¿no?
Entonces el fenómeno que estamos estudiando en esta clase es el primer militarismo, pero con su etapa inicial denominada la República Temprana. En la parte económica, los aspectos económicos entre el periodo de 1827 a 1845 va de esta manera. Se inicia la dependencia hacia el gran capital inglés. Esa es una de las características. Hacia el capital inglés. ¿Cómo se observa esta dependencia? ¿Cómo se observa que el Perú empieza a depender de Inglaterra económicamente? A través de los préstamos. Recuerden ustedes que el primer préstamo que se dio es con Inglaterra, por ejemplo, y a través de las inversiones y también el comercio que se mantiene con las élites peruanas. Este comercio, por ejemplo, se va a dar con la zona del sur del Perú, con la parte de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, en torno al tema de la agroexportación. Segundo aspecto. Los principales ingresos del Estado. Los principales ingresos del Estado peruano en materia económica se va a dar a través, uno, del tema de las aduanas, el tema de los aranceles. Los ingresos van por las aduanas, uno, y dos, por el tema de la contribución indígena. La contribución indígena. ¿Sí? O como nosotros llamábamos, ¿no? El tributo indígena. Pero hay una pregunta, ¿no?, que nos hacen. Profesor, ¿cuál de las dos es la mayor, ¿no? La mayor. ¿Son las aduanas o la contribución indígena? Pues la respuesta acá es la contribución. La contribución indígena, generando inclusive un conjunto de revueltas, que lo veremos en la segunda parte del video, pero la más importante revuelta que se enfrenta a lo que es la contribución indígena o tributo indígena es la famosa rebelión de los iquichanos, la rebelión que se da en Ayacucho. Otro aspecto económico importante, ¿no?, es que durante el desarrollo de la economía en esta República Temprana se va a dar una reactivación muy ligera, pero esta reactivación se da producto del contexto, ¿no? Ustedes saben que gran parte del territorio peruano fue escenario de las batallas, de los enfrentamientos, Junín, Ayacucho, la batalla de Cerro de Pasco, ¿no?, la ocupación de las tropas de San Martín, la llegada de Bolívar. Entonces había una situación de crisis, ¿no?, de inestabilidad también económica. Pero a nivel económico, pues, la dependencia, como hemos visto, se mantiene, y en torno a lo que significa, ¿no?, esta reactivación, mayormente las actividades económicas van a ser las mismas actividades que se mantuvo durante la época colonial, con algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, la principal actividad que es para la exportación, y es por esa razón que se dice que se mantiene, ¿no?, podemos decir, por acá vamos a poner, ¿no?, se mantiene el modelo primario exportador, ¿no? Nuestro país está al servicio del gran capital, ¿no? Entonces se mantiene el modelo primario exportador. Y en cuanto a las actividades, evidentemente para la exportación está por un lado la minería siendo el principal recurso que se explota en estas primeras décadas, es la plata que como elemento químico se simboliza con el término de AG, ¿no?, yacimiento argentífero, ¿no?, en donde destaca en este caso el yacimiento de Cerro de Pasco. Ya no es el yacimiento de Potosí,
Ya no es el Potosí porque ahora pertenece a Bolivia, ¿no? Y la otra actividad importante va a ser obviamente la agricultura, ¿no? La agricultura en donde los productos que se van a cultivar y que sirven para la exportación el principal de ellos es el azúcar. Y el otro es el algodón y el azúcar. Siendo uno de los principales recursos el azúcar. Por ejemplo, nosotros estábamos logrando exportar, nos compraban azúcar los chilenos. Los chilenos nos lograban comprar el azúcar peruano. Por otro lado, vamos a borrar esta parte que está en la parte superior. Por otro lado, también otra actividad es el comercio, ¿no? El comercio. Un comercio en donde había intereses vinculados con los ingleses, ¿no? Un comercio con los ingleses, con Inglaterra, ¿no? Tanto el tema, por ejemplo, de la importación, ¿no? La importación de productos, de muebles, de enseres, mesas, sillas, ¿no? Las grandes casas de los hacendados, evidenciaba, pues, como ustedes se dan cuenta, la necesidad de comprar productos de Inglaterra, ¿no? Entonces, la importación vinculada con ellos en lo que son muebles y enseres. Muebles y enseres. Cuando hablamos de los grupos de poder, lo que tienen la sartén por el mango a nivel económico, ¿quiénes son? Principalmente los hacendados, o también llamados terratenientes. También tenemos acá los mineros, los dueños de minas, y también, obviamente, los comerciantes. Profesor, ¿y nosotros producíamos cosas? Claro, había talleres, también había talleres. Existían talleres. Estos talleres de producción se conocen en la colonia y se mantiene el nombre de la República como los obrajes, ¿no? Los obrajes, que son centros de producción textil. Ahora, por otro lado, vamos a observar a nivel económico, también las políticas económicas, ya para cerrando esta parte de lo económico. Las políticas económicas. ¿Qué es una política económica? Es la política del Estado, ¿no? El Estado tiene como matriz conducir el desarrollo de la población que vive dentro de un territorio, administrar un país. Y entonces tiene que administrarlo a través de la parte económica. Entonces ahí tiene que desarrollar políticas económicas que buscarían en cierta medida, lo ideal es el bienestar de la población. Pero estas políticas económicas básicamente van a ser dos totalmente contradictorias. Una, conocida como el librecambismo, y otra, que vamos a poner un versus, el proteccionismo. Cuando hablamos de librecambismo, se entiende como la libre circulación de mercancías. Es una política económica generada por el Estado que beneficia al gran capital extranjero. Por lo tanto, si se busca el librecambismo, en ese sentido se tiene que reducir los aranceles. ¿Y esto en dónde se observa? ¿En qué etapa de este primer periodo, conocido como la República Temprana? ¿Dónde se observa que se reducen los aranceles? Se observa en la época de la Confederación Peruana-Boliviana. Sí, de repente te acuerdas, Santa Cruz, la medida de los puertos libres, ahí se da la reducción de los aranceles, en donde no solamente se reducen los aranceles, donde también inclusive ya no se cobran ni siquiera impuestos para que se traigan los productos de Inglaterra. Acuérdate, la Confederación, lo veremos ya en la segunda parte de este video. Mientras tanto, el proteccionismo ya es la defensa del mercado interno.
la producción interna, ¿no? Y acá es lo contrario. Si es acá reducción de los aranceles, acá es el aumento de los aranceles que perjudica a los productos británicos, a los productos ingleses, ¿no? ¿Dónde se observa la aplicación de una política proteccionista? Agustín Gamarra, por ejemplo. Agustín Gamarra es el ejemplo de ello, ¿no? Recuerden ustedes que hubo también una disputa que se conoce como el pleito de las harinas, que lo veremos también en la segunda parte de este video. Bueno, eso es los aspectos económicos de esta República Temprana. Bien, continuamos con nuestra clase de la República Temprana. Nos toca hablar de los aspectos sociales. Empecemos con la población. ¿Cuántos éramos? De los 33 millones de peruanos que somos hoy día, según las cifras oficiales de 1827, que empieza la República del Perú, vamos a hacer 1.516.693 habitantes. Poquísima población. ¿Qué pasó con el resto de la población? Bueno, ya hemos visto esto en otros videos. Vean lo que es la parte de resistencia indígena, vean ustedes la parte de las guerras civiles, donde hemos dado también algunas pinceladas en torno a la catástrofe demográfica de la población indígena, ¿no? La cuestión que a inicio de la República éramos ni siquiera 2 millones, menos de 2 millones. Y la gran pregunta, esta cantidad de habitantes, ¿dónde se concentraba? Se concentra en la sierra, no en la costa. O sea, la población mayoritariamente habitaba la sierra y no en la costa. Por ejemplo, se sabe que Cusco era el lugar más poblado de todo el Perú. Claro, ustedes dirán, pero profesor, la República del Perú en ese tiempo era diferente como a hoy. Sí, y además los departamentos recién se van a constituir. Correcto, sí, tomando esas consideraciones. Pero el Cusco, que integraba también Puno, por ejemplo, era donde había mayormente la población. No había una población mayoritaria. Eso significa también que a nivel de población, la mayoría era indígena. Era más del 70% de población peruana era indígena. ¿Correcto? Eso en cuanto al tema de población. A ver, sigamos con los aspectos sociales. ¿Algo cambió? ¿Las independencias cambió la situación que vivían los indígenas? No. La situación del indígena no cambia. No cambia para nada. No cambia. Se mantiene explotado. Se mantiene. Entonces, ¿de qué sirvió la independencia? Se mantiene explotado. Se mantiene, por ejemplo, ¿no?, en lo que es el yanaconaje, la servidumbre indígena. Se mantiene el pongaje, que es el servicio doméstico. Inclusive también se mantiene en este tema de la explotación, o se restablece lo que es el tributo indígena. Claro, ya no le van a llamar tributo. ¿Cómo le van a llamar? Contribución. O sea, tú estás contribuyendo al Estado, generando pues obviamente contradicciones, como lo que mencioné, la famosa rebelión de los iquichanos. Se mantiene la esclavitud. Se mantiene la esclavitud. La esclavitud se mantiene aún en el Perú, en esta República Temprana. O sea, la situación social no ha cambiado. ¿De qué sirvió la independencia? ¿De qué sirvió la independencia si la situación de nuestro pueblo, si la situación de las mayorías es la misma? Es la misma, ¿correcto? Va a ser la misma. Por otro lado, ya vamos a ir borrando por esta parte. ¿Qué pasa con las montoneras? ¿Qué pasa con las guerrillas indígenas? ¿Qué pasa con este sector fundamental que sirvió para luchar en las batallas de Junín y Ayacucho? ¿Qué pasa con ellas? Con las montoneras, por ejemplo, algunas
se dedican al pillaje. Se dedican al pillaje. Van a terminar siendo bandoleros. Bandoleros. ¿Correcto? Entonces ahí, por ejemplo, destaca entre estas personas un señor llamado León Escobar. ¿Quién es este señor León Escobar? Que era una especie de personaje. Algunos llaman que era un afrodescendiente, otros eran un mulato. Entonces hay todavía controversias de lo que era León Escobar. Pero lo interesante es que León Escobar, por ejemplo, pasa al tema de la anécdota en la historia peruana, porque él se sentó durante algunas horas en el sillón presidencial. Fue presidente por unas horas. O sea, presidente extraoficial. Eso ya lo veremos en la segunda parte de nuestra clase, ¿ya? Sobre los gobiernos. Pero ahí están las montoneras, que se dedican algunos al pillaje, terminan siendo algunos bandoleros. Y bueno, por otro lado, ya cuando hablemos de que el Perú pues es una sociedad clasista, ¿no? Una sociedad clasista, una sociedad elitista. Entonces, esta sociedad clasista tiene pues su sector dominante, ¿no? Los dominantes, ¿quiénes son? Los dominantes son los famosos criollos, ¿no? Acuérdense que los criollos, ¿quiénes son? Los criollos son los hijos de los españoles radicados acá en las colonias, o ex colonias en este caso, pero también a criollos se le puede decir que son los hijos de los mismos criollos. O sea, si dos personas criollas se casan y tienen un hijo, también se le conoce pues como criollo, ¿no? Como descendiente de criollos. Entonces los dominantes van a ser estos criollos y que se dedican pues al control del Estado en algunos casos, al control pues del poder económico, como lo hemos visto en la anterior sección hace un rato. Y eso serían las características principalmente sociales, ¿no? Ya veremos lo que pasa a nivel político. Bien, continuamos con los aspectos políticos de esta clase conocida como la República Temprana. Bueno, uno de los primeros aspectos políticos es el fenómeno que se presenta, que es el fenómeno del militarismo, ¿no? Como ya lo mencionamos en la parte introductoria, ¿por qué razón los militares asumen el poder? ¿Por qué razón los militares conducen el destino de nuestro país? Porque no existía una clase dirigente, no había un proyecto de país, no se sabía qué cosa hacer con el Perú. Entonces se va a producir este fenómeno del militarismo. Pero ¿es cualquier militar el que llega a ser presidente? No. ¿Qué militar es? Es un militar muy especial. Es un caudillo. Son los caudillos militares, ¿no? Es un caudillo militar. Entonces usted dirá, ¿y qué es un caudillo? Bueno, un caudillo tiene que tener dos características. La primera es el carisma, ¿no? Ser una persona carismática. ¿Qué significa el carisma? Significa una persona que logra ser atractivo o que llame la atención entre la masa. En lograr ser una persona que tenga esta imagen de que logre tener popularidad, ¿no? El ser carismático, una persona atrayente al público, es ser una persona carismática. Y empatía significa pues que las demandas de la población se sientan identificadas con lo que el caudillo menciona, ¿no? Hay una identificación. Muchas veces nos dicen, ¿no?, que empatía significa ponerse en los zapatos de otra persona. No, empatía es sentirse identificado con las demandas que plantea este líder, este caudillo, y en la cual yo me veo reflejado porque es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero, pero tengo miedo de decirlo, tengo miedo de reclamar, me da vergüenza plantearlo, pero siento que esta persona que lo dice, las cosas que yo quiero decir, entonces me siento identificado. Empatía. Bueno, estos caudillos militares van a tener dos tendencias. O bien son liberales, o bien son conservadores. Entonces, vamos a tener presidentes o bien liberales o bien conservadores.
Los liberales, no confundir el liberalismo con el tema económico, que lo hemos visto, estamos hablando del liberalismo en lo político. Y tampoco no confundir conservadurismo en lo económico con el tema del conservadurismo en lo político. ¿Qué cosa significa liberal en lo económico? Liberal significa aquel que trata, en ese contexto, trata de fomentar el descentralismo. Busca ser la voz de las élites de provincia. Busca ser la voz de las élites de provincia. ¿Correcto? Busca que no haya pues una imposición de la capital, ¿no? El descentralismo, la búsqueda de defender las élites de provincias, mientras que el conservadurismo es todo lo opuesto. El centralismo, ¿no? En este caso podemos decir entre comillas el limeñismo, ¿no? El limeñismo, el centralismo, y son las élites pues de acá, de la capital, ¿no? La capital. Entonces las tendencias liberales van por una descentralización, van por la zona de defender los intereses de provincia, y los conservadores van por todo lo contrario, el centralismo y defender pues la idea de la capital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta etapa, República Temprana, ¿quién es el primer presidente de la República? José de la Mar. José de la Mar es liberal. Después entra Gamarra, Agustín Gamarra, que es conservador. Después de Agustín Gamarra entra Luis José de Orbegoso, que es liberal. Después de Luis José de Orbegoso entra Felipe Santiago Salaverry, que es conservador. Después de Felipe Santiago Salaverry entra Andrés de Santa Cruz, que es liberal, con la Confederación Peruana Boliviana. Y después de Santa Cruz entra otra vez Gamarra, dobletea, segundo round. Gamarra es conservador, quien muere en la batalla de Ingavi. Y luego de eso viene una etapa caótica de descontrol, conocida como la anarquía militar, y casi todos realmente son conservadores. Entonces, digamos, como por raleja de este tema, de este punto, podemos decir que la tendencia conservadora es la que se va a imponer al final. Pero hay una pugna, ¿no? Entre liberalismo versus conservadurismo, ¿no? Liberalismo, conservadurismo. Por otro lado, tenemos que hay una fuerte inestabilidad. Como característica de esta etapa, ¿no? Esta inestabilidad se ve reflejada con los constantes golpes de Estado. Los constantes golpes de Estado, ¿no? En la cual vamos a tener presidentes que no llegan todos a terminar su mandato. El mandato presidencial, por ejemplo, el mandato presidencial en ese tiempo era de 4 años. Después se va a extender a 6. Pero era mayormente de 4 años y después se va a extender a 6. Y no todos terminaban. Muy pocos en este periodo de la República Temprana terminan su mandato. Mencionemos, por ejemplo, el caso de Agustín Gamarra, que termina el mandato presidencial, pero casi la mayoría son derrocados por golpe de Estado. Y eso evidencia inestabilidad. Otra cosa que evidencia inestabilidad son las diversas constituciones que se van a dar. Las diversas constituciones. Miren, la primera constitución política del Perú va a ser de 1823. Después se hace la constitución vitalicia de 1827. Después se da la constitución de 1828. Después viene la constitución de 1834. ¿Sí? Y después viene la constitución de 1839, que es la constitución de Huancayo. Y luego de eso hay una constitución que se empieza a hacer
para el tema de la Confederación también peruana-boliviana. Pero miren ustedes acá, 23, 27, 28, 34, 39, ¿cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 5 constituciones en menos de 20 años. ¿Qué significa eso? Una rotunda inestabilidad política. Y un aspecto más, la Iglesia. ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica mantiene un estatus de importancia en donde la clase política reconoce que la única iglesia oficial, la única religión oficial es la católica. Y no se puede profesar otro tipo de religión públicamente. Otra característica dentro de la parte política es el tema de las elecciones. ¿Cómo se dan las elecciones? Es un tema muy complicado porque ustedes saben que en esta primera parte hay constante golpe de Estado. Entonces, ¿cómo es el sistema electoral? Bueno, en el caso de José de la Mar, que es el primer presidente de la República, 1827, fue elegido en una terna por parte del Congreso. Pero en las etapas donde sí hubo elecciones, que son muy poquitas, contadas con los dedos de mi mano izquierda, las elecciones pueden tener dos características fundamentales. Las elecciones son censitarias y también indirectas. Censitarias e indirectas. ¿Qué es censitaria? Censitaria es que no todos van a votar, ¿no? ¿Quiénes son los que votan? Van a votar los que pagan impuesto a la renta, los rentistas. Y las elecciones indirectas, ¿a qué se refiere? Se refiere a una modalidad muy especial que es como lo que sucede hoy día en los Estados Unidos, ¿sí? En donde existen dos rondas. Hay dos rondas a través del sistema de delegados, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? A través de los famosos, estos comités, ¿no? Mientras más, si tengo una cantidad de comités, entonces logro obtener la presidencia. En este caso, en el Perú, existían dos rondas en elecciones, que no hay que confundir con el tema de segunda vuelta, por si acaso, son dos rondas. Y en la primera ronda, sí votan los indígenas, pero evidentemente estos votos son manipulados, ¿no? Votan los indígenas. Acá también hay que hacer una aclaración, sí hay un voto de los indígenas, pero con el tema de la característica que acabo de decir, ¿no? Censitarias e indirectas. ¿En dónde se votaba? ¿Se votaba en los colegios como hoy día se vota? No. Se votaba en las parroquias. Y por otro lado, también tenemos el tema de la delimitación fronteriza. Uno de los puntos más importantes es saber hasta dónde va a llegar mi límite, mi frontera, dónde termina mi frontera. Entonces, se va a dar dos principios vinculados a la delimitación fronteriza. Uno de ellos está conocido con el nombre de uti possidetis, que es un término en latín que significa yo poseo, yo tengo, ¿no? ¿Y eso qué se refiere? A los documentos, a los títulos coloniales que certifica, pues, qué es lo que tiene el Perú, qué posesiones territoriales tiene el Perú, el uti possidetis. Y el segundo principio es la famosa libre determinación. ¿A qué se refiere la libre determinación? La libre determinación significa a la necesidad de la posibilidad de que el pueblo asuma su decisión de saber en qué territorio quiere estar, en decidir en qué territorio quiere estar. Esto se entiende, entre comillas, como una consulta popular, ¿no? Una consulta popular. Pero obviamente esto es este pueblo, como dije, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el que es consultado? ¿Se acuerdan cuando yo les comenté en una clase sobre el nacimiento de Bolivia? ¿Se acuerdan que les dije que
Bolivia nace por una decisión de una élite, nace por una votación, no de toda la población del Alto Perú, sino de un conjunto de representantes, entre comillas. Entonces, esto de consulta popular también hay que discutir. ¿Quién es el pueblo, no? Y evidentemente acá, producto de las características que observamos, son los criollos. Los criollos. Bien. Esos son los principios vinculados a la delimitación fronteriza, uti possidetis y libre determinación. Ahora, en el mundo del derecho, en el mundo de la jurisprudencia, ¿cuál de los dos principios es el más validero? Es este. La libre determinación es el que pesa más. Obviamente, ¿no? Como dice esa famosa frase en latín, la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox populi, vox Dei. Bueno, esto sería todos los aspectos que ya hemos visto. Recordemos la parte introductoria, la parte económica, la parte social, la parte política y la parte pues cultural, que también influye mucho en esos aspectos, aunque la parte cultural, como ustedes se dan cuenta, en esta época que empieza desde 1827 hasta 1845 es muy difusa, ¿no? Ya lo veremos con mayor fuerza en la segunda etapa, en el segundo video, donde tocaremos lo que también ustedes tanto quieren: los gobiernos y sus obras más representativas. Si te gustó el video, haz like, comparte los contenidos, busquemos el canal, sigue aumentando de seguidores y nos vemos hasta la siguiente clase de temas de historia del Perú.